porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El título del mensaje de hoy es El poder y la sabiduría de la cruz, parte 1. Clarence Darrow, el famoso abogado ateo, una vez participó en un debate en una iglesia en Chicago. En su ataque a la fe cristiana, trató de jugar con las emociones de los morenos que estaban ahí. Muchos de ellos no tenían dinero, ni trabajo, ni esperanza. Amplificó su desesperación y frustraciones y dijo: no lo entiendo, cantan tan buena música. Los he escuchado cantar aquí hoy. En medio de todos los problemas de la vida, ¿cómo pueden cantar? ¿Qué hay en el mundo que tengan que cantar frente a una vida como esta? Pero había hecho estas preguntas sin esperar una respuesta. En ese momento, una mujer se puso de pie justo frente a él y dijo: ¿por qué cantamos? ¿De qué tenemos que cantar? Tenemos a Jesús para cantar. Todos gritaron: amén. La cruz de Jesús puede ser insensata según la razón humana, porque no tiene ningún sentido que la muerte más vergonzosa y dolorosa fuera necesaria para salvar a los hombres. De hecho, la crucifixión fue escandalosa en el tiempo de Jesús. Pero la palabra de hoy, en este texto bíblico, afirma que la cruz de Jesús da el poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué puede ser más poderoso que Dios? Nada. ¿Quién puede ser más sabio que Dios? Nadie. Si tenemos el poder y la sabiduría de Dios, no habrá nada que pueda sacudir o destruir nuestras vidas. Si tenemos el poder y la sabiduría de Dios, nadie puede destruir nuestras vidas. Nuestras vidas se mantendrán firmes en todas las circunstancias. ¿Cómo puede la muerte más vergonzosa y dolorosa en la cruz ser el poder y la sabiduría de Dios? Y si es el poder y la sabiduría de Dios, ¿cómo podemos vivir con Él? El poder y la sabiduría para derrotarse a sí mismo. ¿Quién crees que puede destruirte? ¿Quién es tu enemigo más poderoso? El enemigo más poderoso no es otro que tú mismo. Hay muchos héroes y guerreros que derrotan a enemigos poderosos, pero fracasan en conquistarse a sí mismos. Fueron
derrotados por el poder de su propia carne, celos, temperamento, orgullo, lujuria, etc. El primer hombre, Adán, pecó contra Dios y fue maldecido, no por otras personas, pero por el mal deseo de sí mismo. El rey David se convirtió en un héroe nacional al derrotar a Goliat, el guerrero gigante. Luchó y derrotó a muchos enemigos poderosos. Conquistó naciones fuertes, pero fue derrotado por su propia lujuria cuando cometió adulterio. Salomón era el hombre más sabio entre todos los hombres. Conquistó el mundo con su sabiduría, pero su sabiduría no fue capaz de derrotar el poder de su carne. Entonces, Salomón confesó: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. En otras palabras, el que puede derrotarse a sí mismo es el verdadero conquistador. No hay ningún poder que pueda romper un corazón humano orgulloso. La dinamita puede romper una montaña, pero no puede romper el corazón orgulloso de un hombre. Solo la cruz de Cristo puede penetrar en el corazón del hombre y rompe el orgullo. La cruz de Cristo da el poder y la sabiduría para derrotarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Cuando Jesús murió en la cruz, murió a sí mismo. Se entregó a la voluntad de Dios al ser crucificado. A través de la crucifixión fue insultado públicamente, humillado y sufrió de un dolor insondable. Pero él no maldijo a los que lo crucificaron. No buscó venganza contra ellos. Oró a Dios para que los perdonara. Superó todo dolor y tortura muriendo a sí mismo. Ese es el poder y la sabiduría para derrotarse a uno mismo. A través de la cruz, Jesús ha dado el poder y sabiduría para derrotarnos a uno mismo. ¿Cómo podemos recibir este poder y sabiduría? Pablo enseña cómo en Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Como lo hizo Jesús, debemos entregarnos a Dios. Cada momento debemos ceder nuestra voluntad egocéntrica a la voluntad de Dios. Además, debemos creer que Jesús permite morir a nosotros mismos por su cruz. Con fe en el poder de la cruz de Jesús, podemos crucificar nuestra carne. Pablo dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Él no dice que podemos crucificar nuestro ser pecaminoso con nuestra
propia fuerza de voluntad. Él dice que el pertenecer a Cristo, recibimos el poder de la cruz y eso permite crucificarnos. ¿Quieres derrotar a tu yo pecaminoso? ¿Quieres derrotar el orgullo, el egoísmo, el mal deseo, la lujuria y el temperamento incontrolable en ti mismo? ¿Cómo lo hizo Jesús? Entrega tu voluntad a la voluntad de Dios. Crucificar la carne pecaminosa con fe en el poder de la cruz de Jesús. El poder y la sabiduría de Dios en la cruz te permitirán derrotar a estos poderosos enemigos en ti. El servicio de adoración de hoy, cantando himno, con alma y voz te alabaré. Versos 1 y 2. Alma y voz te alabaré, yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra, bendición. En tu palabra, bendición. Clame a ti por mi salud, me dio tu rey poder virtud. Los reyes Pérez a ti darán, pues tu palabra escucharán. Y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Gracias por unirse a nosotros en nuestro servicio de adoración en línea hoy. Si tiene solicitud de oración, puede enviarla por un mensaje de texto o llamar al 773-802-1112. Nuestra iglesia seguirá abriendo para las reuniones dominicales del servicio de adoración todos los domingos a las 11:30 AM. Si quieres dar ofrendas para apoyar nuestro ministerio y misión, por favor, elija una de las formas de dar ofrenda en la pantalla.